tenemos por horas y hay partes de la ciudad que simplemente no tienen agua. Entonces no tenemos fluido eléctrico óptimo, no hay hidroeléctrica, sino termoeléctrica, motores que funcionan con petróleo en estos tiempos. El internet es el peor quizás de todo el Perú, ya saben lo que sufrimos para trabajar en estos tiempos. El internet es básico, y así por el estilo. Así como hay cosas malas, hay muchas cosas buenas de la región Loreto, que les invito a conocer. La gente muy cálida, y entre ellos estoy yo para recibirlos. No soy de Loreto, pero tengo muchos años trabajando allá. Muy bien, estoy feliz de estar acá porque considero a Trujillo como mi segunda tierra. El año 73, por primera vez saliendo de la secundaria, en una aventura me vine para acá, y fue mi primer trabajo en el Cerro Pesquera. Y así, de aventura en aventura, ahora estamos acá. Muy bien, voy a tocar un tema del derecho comercial que de repente no es muy conocido, pero que es sumamente importante. Sí les digo que por lo menos a uno de los que está acá le puede servir como un proyecto de tesis, para que, como un material inicial, o no material, sino por lo menos una chispa o un tema ya de investigación, ya sea para el bachillerato o para la tesis, para el título, incluso para posgrado puede servir, no hay ningún problema. Vamos a hacer unas reflexiones previas al tema. El acreedor que cobra con pistola pone en riesgo la salud y la vida del deudor. Es un fenómeno que se está dando en todo el país, y no sé si tanto será como en Iquitos, porque en Iquitos tenemos, con el fenómeno de la migración, muchos ciudadanos colombianos que se han dedicado a prestar dinero, y ellos no van a cobrar presentando una demanda por la vía judicial, un proceso de ejecución, no, ellos cobran con pistola. El acreedor que al título valor emitido o aceptado en forma incompleta lo completa contraviniendo al acuerdo de llenado, pone en riesgo el patrimonio, la salud, la vida del deudor. Embarga mi casa, la única casa. Si tiene problemas cardíacos, esa persona puede terminar muriendo, como ha ocurrido muchas veces. Si tiene problemas de salud, de diabetes, hipertensión, ya se imaginan ustedes cómo se agrava la salud. Entonces es un tema delicado. 3. Es injusta y no está acorde a la realidad la norma que obliga al deudor a aprobar la existencia de un acuerdo de llenado del título valor incompleto, cuando tal acuerdo no existe, o simplemente el acreedor no lo entregó al deudor, pero la norma dice: tú tienes que probar, como deudor ejecutado, demandado, la carga de la prueba es tuya. Así está la norma. Entonces esto se presta a injusticia, esto se presta a avalar muchas conductas fraudulentas en el tráfico crediticio. Entonces nos tiene que preocupar, y nosotros tenemos la obligación de investigar y de proponer alguna modificatoria, como acá hay una propuesta de modificatoria, y vamos a terminar con unas conclusiones y unas recomendaciones. Pasamos, por favor. Un poco de la real problemática, una cosa muy sencilla. Tenemos que hay muchas personas que necesitamos de crédito por distintos motivos, por un proyecto empresarial, por capital de trabajo, para cumplir alguna obligación o por algunas necesidades de urgencia, de emergencia. Necesitamos dinero, y los que ofertan dinero son pocos, y tenemos ahí el sector formal y tenemos el sector informal. Dentro del crédito formal tenemos a las entidades financieras que son supervisadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs.
Y estas entidades que son formales emiten títulos valores incompletos. Está totalmente permitido por la ley. Todos los días de Dios se emiten títulos valores incompletos. Solamente firmo y ya nació la relación cambiaria. Ya tiene vida el título. Hay acuerdos de llenado del título valor incompleto. Como son entidades formales, sí hay un acuerdo. Ese acuerdo puede estar en una hoja separada o puede estar inmerso en el contrato de crédito, como unas cláusulas. No todas entregan el acuerdo de llenado. Sí hay acuerdo de llenado, pero no todas le entregan, a pesar de que son entidades supervisadas. El acuerdo de llenado, si se entrega, solo se hace al deudor principal y no a los garantes. Es decir, a mí me piden que tenga un garante, el señor es mi aval. Firmo yo, firma él. Yo no pago, a él se lo cobran, embargan los bienes de él. Pero el acuerdo de llenado, probablemente a mí me entregaron, si es que me lo entregaron, pero al señor no. Y cuando demandan, yo no he pagado, demandan, yo ni siquiera formulo contradicción, pero el señor que le han embargado su casa, sí ve la forma de defenderse. Quiere formular contradicción y la norma lo obliga a que presente el acuerdo de llenado y él no tiene. En el sector informal, el crédito informal, que lo otorgan personas jurídicas y personas naturales, algunos le conocemos como usureros, agiotistas, ¿no? Muchos de ellos sí emiten valores incompletos, títulos valores incompletos. Ninguno de ellos acostumbra a entregar un acuerdo de llenado. Ninguno. Entonces imagínense, estoy en la imposibilidad de probar cuando me pide el juez que acredite entregando el acuerdo de llenado para probar la contravención, ¿no?, al acuerdo de llenado del título de valor incompleto. Pasamos por favor. El título de valor incompleto. ¿Qué es el título de valor incompleto? Es aquel que en el momento que se emite, como un pagaré por ejemplo, o que se acepta, por ejemplo como una letra de cambio, no contiene todos los elementos esenciales que la ley establece para ese título de valor. Es decir, no está llenado. Basta la firma, nada más, del emitente o del aceptante. Suficiente. Ya existe el título de valor y ya nació la relación cambiaria, que se abstrae, se separa de la relación causal, del negocio. Por ejemplo, compro un terreno y pago el precio con el cheque. El contrato de compra-venta del terreno es la relación causal, derecho común, derecho civil. El momento que se emitió el cheque, nace la relación cambiaria, que es independiente, se separa, se abstrae de la relación causal. El acreedor debe completar el título de valor antes de la presentación al pago. Es decir, si no ha cumplido con la obligación, el acreedor que tiene el título de valor incompleto lo va a llenar, lo va a completar y va a proceder a la cobranza extrajudicial, judicial, etc. Si pagó, ni siquiera se completa el título. Yo tengo letras de lo que compraba artefactos, de lo que compraba muebles, que son libros incluso, que solamente tienen mi firma y un sello que dice cancelado. Me devolvieron así. No había necesidad de completarle. ¿Por qué? Porque he pagado. El tema es que cuando no pagas, el acreedor, el tenedor, el tomador, es la misma cosa, él lo va a completar. Y vamos a ver ahí la honestidad del acreedor. Si cumple el acuerdo de llenado, porque de repente la deuda era 5.000, ya pagaste 4.000, tú crees que debes 1.000, felizmente me falta 1.000, este mes tenía que pagar. Cuando de repente te llega la demanda por 20.000, y ya le embargaron tu casa incluso, como medida cautelar fuera de proceso. Ahora defiéndete. ¿Ustedes creen que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 casitos de esos tipos? Deshonestos, fraudulentos, y que van al Poder Judicial para santificarlo con una sentencia o con un auto final que se equipara a una sentencia.
muchos casos. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen los congresistas? Ya sabemos a qué se dedicaban, ¿no? Pasamos, por favor. Entonces nosotros tenemos que reaccionar. Y la tarea de ustedes, investigar. Acá yo les voy a dejar una pista que les va a servir a más de uno para que haga su trabajo. Acuerdo de llenado del título de valor incompleto. ¿Qué es el famoso acuerdo de llenado? Yo voy a soltar un crédito en un banco, por decir, 50.000 soles. El banco primero me evalúa, tengo que emitir un pagaré, firmo nada más, suficiente. Soy casado, con mi esposa también. Hay una hojita donde ya está llenado de las condiciones, los términos del acuerdo de llenado, en qué casos, cómo se va a llenar el pagaré, lo firmo, me entregan una copia del pagaré, solo con mi firma, me entregan una copia del acuerdo de llenado. Si hay contrato de crédito, me entregan la copia del contrato de crédito y me entregan una hoja de resumen del crédito con el cronograma de pago. 24 cuotas, 36 cuotas, etcétera, 48 cuotas, etcétera. Con todos los datos, ¿no? Fecha de desembolso, monto de desembolso, el interés, tipo de interés, etcétera, si tiene seguro de gravamen, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos habrán visto probablemente un resumen, una hoja de resumen de un crédito. Entonces, pero esa es una entidad formal, pues. Si voy a un banco, voy a de repente una cooperativa, una caja, pero si voy a otros tipos de acreedor informal, eso no existe. Entonces el acuerdo de llenado puede estar en una hoja aparte, distinto al título de valor, o puede estar en el contrato de crédito en una, dos o tres cláusulas. Pero tiene que existir ese acuerdo de llenado porque la ley, el artículo 10 de la ley 27.287, que es la ley de título de valores, establece que para proceder a la ejecución o ejercitar los derechos de un título de valor incompleto, el tenedor, el acreedor, debe completarlo antes de la presentación al pago, cumpliendo, respetando el acuerdo de llenado. Caso contrario, el emitente o el aceptante o el deudor, de repente es demandado, el ejecutado o demandado, tiene derecho a contradecir. Y ahí vamos a ver el problema que se presenta. Pasamos, por favor. La contravención al acuerdo de llenado. Ahí viene el problema. Si el acreedor completa el título de valor contraviniendo al acuerdo de llenado y ejecuta, es decir, demanda, ejecuta el título de valor, el deudor ejecutado tiene derecho a contradecir. Claro, en ejercicio legítimo de mi derecho a la defensa, tengo derecho a contradecir. Hay todo un debate doctrinario que no debería ser contradicción, sino oposición. Por tiempo no podemos entrar en esos detalles. Entonces, tengo derecho a formular contradicción. Pero tengo que basarme por lo menos en una causal. No en cualquier cosa, no es contestación de demanda. Como se hace, por ejemplo, en un divorcio, en una obligación de dar suma de dinero con una factura, con un contrato, en una reivindicación, en un desalojo. No. Acá son por causales que son números clausus que están en el artículo 19 de la ley de título de valores, la 27.287, o en el artículo 690D del Código Procesal Civil. Solo esas, no hay más. Basta una, pero hay que probarla. Y si hay contravención al acuerdo de llenado, podemos basarnos en esa causal, que el título de valor, al emitirse, ha sido incompleto, pero que el tenedor, el acreedor, al completarlo, ha contravenido a ese acuerdo. Pero la norma me impone una obligación y dice, tú que invocas esa causal, necesariamente, obligatoriamente, tienes que presentar el acuerdo de llenado. Es decir, la carga de la prueba es del deudor, del demandado, del ejecutado. Miren, yo, deudor, demandado, ejecutado, que incluso de repente embargaron mi casa, o embargaron mi cuenta, embargaron un carro, embargaron un tractor, no sé. Tengo que probar que el acreedor que tenía el título
llenó contraviniendo al acuerdo de llenado. Y tengo que probar presentando el título que existe ese acuerdo de llenado. Oiga, pero si no me entregó. O no, o simplemente no existe, porque no se hizo el acuerdo. ¿Cómo? Estoy en una imposibilidad física y jurídica, pues, de presentar esa prueba. En consecuencia, infundada mi contradicción, fundada la demanda, ordena llevar adelante la ejecución forzada que se dictó en la primera resolución al admitir la demanda, que se llama mandato ejecutivo o mandato de pago. Entonces tenemos el artículo 10.1, dice que sí puede formar la contradicción, si es que hay contravención, basado en el artículo 19, numeral 19.1, literal E. Ahí está esa causa, que es el que me impone el deber de presentar necesariamente el acuerdo de llenado. Y le encontramos el artículo 690D del Código Procesal Civil, ¿no? 690D en el inciso 2, que dice que si que el ejecutado dentro de 5 días puede formar la contradicción y basado en la causal de contravención al acuerdo de llenado, rigiéndose por la ley de la materia. La ley de la materia es la ley 27.287. Ahí no dice necesariamente presentando el acuerdo de llenado, pero sí está expresamente en la ley de títulos valores. Entonces, ¿habría que modificar el 690D del Código Procesal Civil? No, en ese tema, en ese punto. Pero sí el 19.1, literal E, como vamos a ver la propuesta al final. Pasamos, por favor. ¿Qué es el Tribunal Constitucional que se ha pronunciado no solamente en un caso, sino en varios? Imagínense, un tema de derecho comercial llega al Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede llegar? Vía amparo, pues. ¿Por qué? Porque hay afectación al debido proceso. Miren en este caso, que no es nuevo, del 2011, la sentencia 04087 de 2011, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional resolvió declarar fundada la demanda de amparo al haberse acreditado que los pagarés puestos a cobro, números 79, 3427, 3428, 3429, 3 pagarés, que eran por 200 y tantos mil dólares, no fueron completados, según lo pactado por las partes en la escritura pública de fecha 5 de marzo del 99. Es decir, en ese documento, en ese contrato suscrito entre el Banco de Comercio y el cliente y su esposa, que a la vez se hicieron de fiadores, ahí inmerso en ese contrato, en esa escritura pública, estaba el acuerdo de llenado, y el banco completó los pagarés sin cumplir el acuerdo de llenado. Uno de ellos era que el monto era 162 mil dólares y lo llenaron por más de 200 mil dólares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque liquidaron con los intereses y pusieron el importe sumado interés más capital, etcétera, lo cual no es correcto, porque yo demando el capital, que a la fecha que liquido, el capital, el saldo capital, ese es el importe, más los intereses, costas y costos. Bueno, entonces el Tribunal Constitucional declaró nulo 2 procesos que en primera instancia fueron fundados y en segunda instancia en la Corte Superior de Lima lo habían confirmado, y se fue en casación y la Corte Suprema declaró improcedente la casación, que el tribunal no solamente declara nulo esos 2 procesos de acción cambiaria, esos procesos ejecutivos, sino también la casación, y le ordena a la Corte Suprema que dicte una nueva casación. Pasamos, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema en este tema de la contravención al acuerdo llenado de los títulos valores incompletos en el momento que nace la relación cambiaria? El problema es de la carga de la prueba del deudor, lo que se llama el onus probandi. El onus probandi en este caso corresponde al deudor o al garante ejecutado. ¿Quién es el garante? El aval o el fiador. Algunas entidades financieras me dirán, me tienes que poner un aval, otras te dirán un fiador. Los que han estudiado sea derecho
cambiario, título de valores, etc. Ya saben que hay una tremenda diferencia entre aval y fiador. No es igual. Claro, los dos cumplen la misma función, el mismo papel. Si el deudor principal no paga, el acreedor va contra el garante, que puede ser aval o fiador. Eso es garantía personal. Garantías reales ya sabemos, la hipoteca, la garantía mobiliaria, etc. El ejecutado debe probar la existencia del acuerdo presentando el documento. Tienen que presentar el documento. El problema está que si no tienen, ¿no? ¿Cómo lo presentan? Porque simplemente nunca se hizo, no existe, o porque el acreedor no lo entregó. Sí existe, pero no lo entregó. Se quedó con el acuerdo llenado, él solo, y no le dio una copia, no le dio un ejemplar, como ocurre en la realidad. Bueno, yo no tengo muchos años en este tema. Antes de ser abogado, he tenido la oportunidad de trabajar para una entidad financiera durante unos 6, 7 años, todos los días viendo estas cosas. Y de ahí, en cuanto me he titulado, me contrataron para asesorar a una entidad financiera que hasta el día de hoy asesoro a esa entidad en todos los temas, y además a otras entidades financieras y a otras empresas y clientes así particulares. Muchos como ejecutantes, otros como ejecutados. Entonces estamos inmersos todos los días. Dios expande el día esto, y siempre nos ha preocupado. Ha sido objeto de debate en breves. Se fue la... Entonces, el problema es la carga de la prueba. ¿Cómo la ley me puede imponer a mí el deber de probar presentando el documento que contiene el convenio o el acuerdo de llenado, cuando ese convenio de repente no existe, ¿no? Y yo tengo que probar que existe el convenio presentándolo. No lo tengo. Tengo que probar que el acreedor completó el título contraviniendo ese acuerdo. Y yo tengo que probar. ¿Cómo? Presentándolo. Mire, señor, acá dice esto, sin embargo lo ha completado, lo ha llenado de esta forma. Por tanto, ha contravenido el acuerdo. Señor juez, declare fundada mi contradicción, infundada o improcedente la demanda. En proceso ejecutivo normalmente se declara improcedente. No se debe declarar infundada, sino improcedente. ¿Por qué? Porque el juez no puede decir infundada, porque significa que el acreedor nunca más puede volver a demandar y ya no podría cobrar. Pero si declara improcedente, en la acción ejecutiva, el acreedor puede ir incluso a la acción causal y cobrar, pero cobrar como corresponde, legalmente, honestamente, no con trampa, no con fraude. Pasamos, por favor. La carga de la prueba corresponde al que invoca la causal de contradicción. ¿Quién contradice? El demandado, el ejecutado. Obviamente él echa mano a esa causal que está en la norma. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Miren una sentencia que no hace mucho tiempo, del 2017. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en la casación número 2159-2017, Lima Sur. ¿Qué dice al respecto? Ha señalado que no se puede exigir al ejecutante que demuestre haber completado el pagaré de conformidad con los acuerdos adoptados, porque esto significaría invertir la carga de la prueba. Es decir, al ejecutante, al demandante, al acreedor, no le puede exigir que pruebe la existencia del acuerdo y que ha contravenido el acuerdo de llenado al completar el título. Porque la norma dice que la carga de la prueba le corresponde al deudor, al ejecutado. Y tremendo problema para aquellos que son demandados y que en el título 500 soles le debían y le completó por 50.000 y ya está embargado la única casa que tiene. Yo conozco personas que incluso han fallecido porque, imagínense, una persona que tiene pues graves problemas cardíacos recibe una demanda de ese tipo, la impotencia, la rabia de no poder hacer nada. Imagínense. Pasamos, por favor. La carga de la prueba
de la contravención al acuerdo llenado del título de valor incompleto. Nos preguntamos, ¿cómo prueba el deudor ejecutado la existencia del acuerdo y la contravención al mismo por parte del acreedor al completar el título si no existe tal convenio o no se le entregó el documento? ¿Cómo pruebo? Segundo, no estaríamos ante una situación injusta y negando tutela jurisdiccional efectiva al exigir al ejecutado que pruebe lo que le resulta imposible hacerlo. Hay afectación al derecho a la defensa, hay afectación al debido proceso, hay afectación al derecho constitucional a la prueba, etc. Tercero, el juez podría aplicar la teoría de la carga probatoria dinámica para decir, bueno, tú has formulado contradicción basada en la causal de contravención al acuerdo llenado, pero como no has presentado el acuerdo llenado, entonces yo, juez, voy a exigirle que el ejecutante presente el acuerdo llenado, porque esa es la teoría de la carga probatoria dinámica, que se flexibiliza la teoría general de la prueba, que quien alega algo tiene que probar, más aún si está en la ley. Y en este caso, que el juez podría, ¿no?, ordenar que la otra parte sea el que acredite la existencia del convenio, ¿no?, y que no sea contravenido a los acuerdos plasmados en ese convenio. Pero acá surge un problema, que el derecho cambiario es muy formal, mucha más formalidad que el derecho civil en otra materia. ¿Saben por qué? Porque por algo tiene la calidad de título ejecutivo. Por ejemplo, pagaré una letra, un cheque, una factura conformada, etc. Porque el derecho está reconocido en el título, equivale a una sentencia de condena. No hay todo un proceso de cognición, no se cuenta historias, no se cuenta hechos. Simplemente, señor, emitió el pagaré en tal fecha, se venció en tal fecha, no pagó, ordene que pague. Señor, tiene 5 días para que pague, bajo apercibimiento de llevarse adelante la ejecución forzada. Y el juez, el único que hace es calificar si el título cumple los requisitos formales esenciales, nada más. Y los que han visto una demanda y una tasa judicial que se acompaña a la demanda, si es un proceso causal, dice ofrecimiento de pruebas o calificación de título. Si yo demando un divorcio, esa tasa judicial que pago, que la más barata es de 42 soles, es por ofrecimiento de pruebas, porque estoy ofreciendo pruebas. Cuento hechos, me casé en tal fecha, acá está mi partida de matrimonio, he tenido hijos, acá está la partida de nacimiento, hemos comprado una casa dentro del matrimonio, acá está el título de propiedad, etc. Y presento una tasa judicial porque el juez, por ofrecimiento de pruebas, porque se va a admitir, se va a actuar, etc. la prueba. En la acción cambiaria, no, señores, estamos ejecutando un título donde está reconocido por la ley de que el derecho ya es indiscutible, equivale a una sentencia de condena, repito. Y vamos a este proceso especial, muy expeditivo, el de ejecución. Miren, presento la demanda, 5 días para que contradigas. No contradice, auto final. No apela, resolución número 3, consentida. Se acabó el proceso. Formulas contradicción, corro traslado a la otra parte por 3 días. Absuelve o no absuelve la contradicción, auto final. Si no formula contradicción, puede apelar el auto final. Si apela, sin efecto suspensivo, concedo y me quedo con el principal y sigo ejecutando. Si formula contradicción, le concedo la apelación con efecto suspensivo y envío el expediente. No voy a armar un cuadernillo de apelación. Todas esas cosas los abogados estamos metidos en esos temas, tenemos que saber para orientar bien a nuestro cliente. Como le decía, no solamente pensemos voy a perder mi casa, o mi carro, o mi cuenta. No, más que eso, vale mi salud física, mental y mi vida. Y no solamente de mí, mi familia también se perjudica tremendamente. Y muchas veces por la conducta deshonesta de un acreedor.
Pasamos. En el Perú no encontramos una norma como si hay en otros países que faculta al juez, ¿no?, en determinados casos especiales, de alterar, ¿no?, este tema de la carga de la prueba. En Perú no hay una norma así específica. Más aún, como digo, el tema de derecho cambiario es complicado. Entonces, surge la necesidad de modificar el literal E del artículo 19.1 de la ley 27287, que es la ley de títulos valores. ¿Cómo está redactado actualmente? El texto vigente que dice que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante, por el ejecutante, por el acreedor. ¿Quién tiene que probarlo? ¿Quién tiene que presentarle el documento? Al contradecir, el demandado, el ejecutado. Eso dice el texto vigente, el actual. ¿Cuál es la propuesta modificatoria? Que el título valor, o sea, formulamos contradicción basada en esa causal, que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados. Hasta ahí no varía nada, porque en eso consiste la causal de contradicción. Pero acá viene la modificatoria en sí. En este caso, es decir, si el ejecutado, el demandado, el deudor basa su contradicción en esa causal, en este caso, el demandante, al absolver la contradicción, debe presentar el documento que contiene los acuerdos adoptados al momento de la emisión o aceptación del título valor incompleto. ¿Por qué? Porque el acreedor sí está en el deber de tener el documento que contiene el convenio de llenado, el acuerdo de llenado. Porque la norma dice que cuando se emite o se acepta un título valor incompleto, el acreedor debe entregar una copia del título valor firmado y el acuerdo de llenado. Debe entregar. Es decir, tiene que existir el convenio y se debe entregar al deudor. El problema está, vamos a ver nosotros, que cuando formulan contradicción, yo he visto cada rato una cantidad, muchas contradicciones se basan en esta causal. Señor, pues, formula contradicción basada en la causal tal. Pero no presenta el acuerdo. Como no lo presenta, infundada la contradicción. Y tampoco dice nada. ¿Por qué no lo presenta? No dice nada en la contradicción. Pasamos, por favor. Vamos a ver algunas conclusiones y luego vamos a ver algunas recomendaciones de repente, por ahí si hay tiempo siquiera para una pregunta. Conclusiones. La mayoría de personas naturales y jurídicas no tienen acceso al crédito formal. Por tanto, recurren al crédito informal con todos los gravísimos riesgos que ello significa. No solamente la alta tasa de interés. Ese es uno de las desventajas. ¿Necesitas dinero? Sí. ¿Cuánto necesitas? 5.000 soles diarios. En media hora estoy en tu casa. A tu casa me voy llevando, pero entregando los 5.000 soles. ¿En cuánto tiempo vas a pagar? No es mucho tiempo. 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses quizás. ¿Cómo quieres pagar? ¿Diario, semanal, quincenal o mensual? El interés es tanto. Si es diario es tanto. Si es semanal es tanto. ¿Vas a ir a pagar en la dirección que te voy a dar o quieres que venga a cobrarte acá todos los días? Mejor que vengas. Ese es lo que se llama el crédito gota a gota. Dios mío, que es un tremendo, no riesgo, peligro. Facilito, puedes obtener dinero, rápido, sin papeleos, porque no hay calificación de riesgo, como si es en las entidades financieras, pero las consecuencias pueden ser muy fatales. 2. Para acceder al crédito formal, normalmente se emite o se acepta un título de valor incompleto. ¿Por qué? Porque me piden, pues. No importa, incluso si hay hipoteca, no importa si hay fianza, también un pagaré incompleto, también emito el pagaré incompleto y queda con el acreedor, obviamente el original del título de valor, y la ley dice que debe entregarme una copia.
y dice que debe entregarme el acuerdo de llenado, ¿ya? Porque se suscribe el acuerdo de llenado y me entrega, porque es totalmente legal. Pero la norma establece un requisito más, y yo no lo he dicho hasta el momento, y no le digo porque nunca se cumple. ¿Saben cuál es el requisito? Dice que si tú emites o aceptas un título de valor incompleto, tienes derecho a pedir al acreedor que en el título de valor se plasme, se consigne una cláusula que impida su transferencia. Y yo, señor acreedor, a usted le estoy emitiendo o le estoy aceptando este título de valor incompleto. En caso que ya no pague, para que usted lo complete conforme a los acuerdos que estamos llegando y que estamos firmando. A usted. Pero no para que lo endoses, lo transfieras, lo cedas a otro. Si yo me voy a un banco a sacar crédito y le digo, señor, allá se pagaré incompleto que estoy firmando, quiero que se ponga una cláusula que no lo va a poder transferir, endosar, ceder a otro acreedor. ¿A quién va a decir el banco? Vete a pedir préstamo a otra parte. No te van a permitir, porque son contratos de adhesión. Imposible, no te van a permitir. Menos un usurero que ni siquiera, de repente ni sabe que existe el acuerdo de llenado, esas cosas. Y si lo conocen, nunca lo va a hacer, porque es absolutamente informal, de altísimo riesgo. Los acreedores formales normalmente entregan la copia del título de valor incompleto y el acuerdo de llenado. Hemos dicho que puede ser un documento aparte o puede estar inmerso en el contrato de crédito. Normalmente, porque a pesar que es entidad financiera formal supervisada por un ente estatal de SBS, algunos no cumplen. Sí existe, sí es firmado, pero no te entrega. Solo te entregan la hoja de resumen y el cronograma de pagos. Y ahora incluso se acostumbra a enviar por correo. No se preocupe, te voy a enviar por correo. Dicen, y efectivamente llega tu correo. Pero no te llega la copia del título, valor remitido incompleto, y no te llega el acuerdo llenado. Tienes que pedirlo. Pero el deudor no sabe, pues. Porque además lo que le preocupa es que le den el dinero porque soluciona su problema. Ya. En eso está interesado. Es más, a algunos les entregan y al salir del banco por ahí ven un tacho, lo hacen una bolita y le botan al tacho. ¿Verdad? No saben que más adelante podría servirnos de mucho ese documento, que deberíamos de guardarlo, de conservarlo hasta terminar de cancelar íntegramente el crédito. Cuatro, muchos acreedores informales son tenedores de títulos de valores incompletos, pero no acostumbran a suscribir el acuerdo de llenado. Sí, emiten. Sí, señor, tienes que emitir un pagaré. Pagaré va a quedar conmigo, en respaldo del crédito. Muchas veces letra de cambio. Incluso los que venden muebles, artefactos en las tiendas comerciales. 12 cuotas, 12 letras, pero te hacen firmar 13. Y ustedes dirían, ¿por qué 13? Son 12 cuotas. Porque si es pagado 4 cuotas y faltan 8, le dan por vencidas todas y le completan la última, la 13, y ahí le completan todo el importe y te ejecutan. Oye, pero si he firmado 12, he pagado 4, quedan 8, las por vencidas las 8 restantes, y las 8 restantes me ejecutan. No hay necesidad de una letra número 13, pero algunos lo hacen, ¿ya? Pero estos acreedores, incluso siendo formales, siendo tiendas comerciales, tienen RUC, tienen licencia, etc. Y peor los informales, que son un montón, que prestan dinero y a trabajadores de entidades públicas, emiten títulos incompletos, se quedan con el título incompleto, pero no, jamás, nunca van a cumplir con el acuerdo de llenado. Si es que hay acuerdo de llenado, no se hace acuerdo de llenado, no acostumbran a hacer acuerdo de llenado. 5. Es injusto, se afecta el derecho a la prueba, el derecho a la defensa, y obviamente pues no cumple su fin la tutela procesal efectiva si se exige al deudor ejecutado que presente el acuerdo de llenado que no existe o no lo tiene porque nunca lo entregó el acreedor. Y finalmente urge la modificatoria del literal E del artículo 19.1 de la ley 27287 conforme al texto propuesto, que ahí va a quedar, para no amparar abusos y fraudes del acreedor
y que se le limpia, se le santifica con un proceso judicial. Pasamos. Recomendaciones. Primero, procurar acudir al crédito formal, no al informal. Segundo, si usted emite o acepta un título de valor incompleto, solicite la copia del título y el acuerdo llenado. Es tu derecho y tienen que entregarte. Y guárdale, consérvale, cuídale. No le pongas en cualquier parte. Las entidades financieras, los títulos valores, le guardan en las bóvedas donde está el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque un pagaré puede ser por 5.000, por 100.000, por 1 millón, por 10 millones. Y con eso voy a cobrar, porque ahí está contenido el derecho. Si no tengo el título valor, si es materializado, no voy a poder cobrar. Si es desmaterializado, pues acudo a la institución de compensación y liquidación de valores por medio de la constancia y con eso ejecuto. 3. Cuando cancele un título de valor, solicite la devolución del título y guarde el comprobante de pago. Se va, paga, alegre, regresa, ya pagué, ya no debo. Pero no pide el título. Después de 2 meses, por ahí otra persona resulta demandándole. 30.000 soles le está demandando, o más. Oiga, pero a usted no le debo, ni le conozco. Sí, pues. Pero en la relación cambiaria, los que han estudiado ya saben cómo funciona, por el principio de autonomía. El último tenedor es como si sería el primero. Y ahí no entra la relación causal. Yo hice un negocio contigo, por decirme, has vendido una camioneta, y te he pagado con un pagaré. ¿No? Tú me terminas, me pagas el importe del pagaré, supongamos 20.000 soles, una camioneta de segunda mano, pero no te devuelve el pagaré, se quedó conmigo, y yo lo endoso al señor, y el señor te demanda, y te embarga tu casa, porque no te pedí que me devuelvas el pagaré ya cancelado, porque ya pagué. Eso hacen muchos. Porque la relación causal es entre nosotros, la compra-venta de la camioneta. Pero yo con el señor celebré otro negocio, o de repente fraudulentamente incluso lo endosé para que te ejecute. Y tú no puedes invocar la relación causal que existió entre nosotros, que dio nacimiento al título, porque entre ustedes solamente existe relación cambiaria en virtud del endoso que yo lo hice. Y él es el último tenedor, el último acreedor, que tiene el mismo derecho que tengo yo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se gira, se emite, se acepta un título de valor. Mucho cuidado. Y hay que ir a abogados que conozcan este tema. Porque hay abogados que en vez de asesorarles, disculpen la palabra, le desgracian más al cliente. Acá hay que conocer el tema para ayudar realmente a cómo salir de este tremendo problema. Que les decía, no solamente está en juego el patrimonio, sino la salud física, mental, mío, de mi familia, y muchas veces hasta la vida del acreedor, ¿no? 4. Si es demandado y formula contradicción basado en la causal de contravención al acuerdo llenado del título valor emitido incompleto, si tienes el documento, preséntalo, porque nunca he visto que lo presentan. Cantidades de demandas, porque las acciones cambiarias son muchas. No es como de vez en cuando se presenta un divorcio, un desalojo, una reivindicación. No, estas son demandas masivas. Cantidades se presentan. Porque ustedes saben cómo funciona el sistema financiero. Un solo banco, ¿cuántas tiendas tiene? Un montón. ¿Y cuántos títulos incompletos se emiten diariamente? Son muchísimos. Entonces, si el demandado formula contradicción basándose en esta causal de contravención al acuerdo llenado, debe presentar la prueba, que la ley dice, la carga del acuerdo es tuya, presenten el acuerdo llenado. No tengo, pues ¿cómo voy a presentar? Si no existe o no lo entregaron, pidamos al juez que por interés al fin del proceso ordene de oficio al ejecutante que lo presente. Por lo menos estamos diciendo al juez, señor juez, recurra a la teoría de la prueba dinámica, ya el juez verá qué resuelve. Pero por lo menos le estás diciendo, no permite esta injusticia, señor,
Yo no le debo 20.000, solamente le estoy debiendo 1.000 soles o 2.000 soles. Sino que hemos sentido el valor incompleto, está abusando. Y a mí no me entregó acuerdo llenado. Nunca he firmado acuerdo llenado. Entonces pídale que él presente, porque él está en mejores condiciones de presentarlo como acreedor, porque debería de tenerlo conforme la ley señala, que debe entregarlo. Y si me debe entregar, obviamente le tiene que tenerlo, ¿no? Entonces se podría recurrir a él. Y cerramos agradeciéndoles por haberme tolerado estos minutos.